Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Hola mis hermanos, hoy nos corresponde la reflexión del Evangelio del Domingo. El texto de hoy es Mateo capítulo 21, versículo 33 al 43, donde nos dice lo siguiente: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para percibir sus frutos, pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió después otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron: dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. ¿Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que dé sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto en el que estamos, del capítulo 21 de Mateo, es Jesús que está enseñando en el templo. Y Jesús, que se le acercaron unos doctores de la ley, se le acercaron unos ancianos, le han hecho una pregunta: ¿con qué autoridad enseña? Él responde con otra pregunta. Y después vienen una serie de parábolas. Esta es la segunda parábola. En esta parábola nos habla de la viña. La primera lectura de Isaías nos mencionaba el amor que siente el que siembra la viña, el dueño de la viña, y la tristeza cuando la viña no da los frutos que aquel que la sembró esperaban. Acá nos encontramos con un Jesús que utiliza una secuencia similar a la que aparece en Isaías. Nos habla de un propietario, un dueño, alguien que es el que ha hecho la obra. Ese propietario es el que planta la viña, es el que la cuida, la rodea con una cerca. Es el que cava en ella un lagar, un lugar para que sus frutos puedan ser procesados y transformados. Y además, un edificio, una torre. Es el que hace todo, el dueño de la viña, el que ama la viña. Esa viña que en todo el territorio de Israel el pueblo la había comprendido como una pequeña ciudad, al sur, Jerusalén. Y dentro de esa pequeña ciudad, o gran ciudad, para ellos, por el significado que tenía, está el templo. Y en el templo, dicen algunos, que había una imagen de una vid. Y es ahí, en ese contexto, donde Jesús lanza esta parábola, donde está el poder religioso que se ha desvirtuado, que ha hecho alianza con el Imperio Romano, que se ha convertido en un negocio, que se ha convertido, como él diría, no en casa de oración, sino en cueva de ladrones. Pues bien, en ese contexto de aquellos que se creen dueños y señores, es que Jesús lanza esta parábola preciosa, donde recuerda que hay uno que es el dueño, que hay uno que ama la viña, que hay uno que ha hecho todo, que no solamente la sembró, la cultivó, sino que además ha puesto todo para cuidarla, para conservarla y para procesarla y transformarla. Pero que algunos, a los cuales le dejó bajo el cuidado,
se han creído dueños y se les ha olvidado quién es el dueño. Se les olvidó su lugar, su papel, su función. Y Dios, en el tiempo, cuando llegó el tiempo, y esto es precioso porque hay un momento de siembra, de preparación, pero hay un tiempo de ausencia. Y después, cuando llega un tiempo, es el tiempo de los profetas, se envían 3, y después vienen muchos otros. Podríamos nosotros pensarlo como esos profetas mayores y después los profetas menores. Si quisiéramos hacerlo así, podría ser. El caso es que representan todos los profetas. Y después envía a su Hijo. Es todo el proceso de revelación. Un Dios que se revela. El Dios que desde el principio es dueño y Señor, el que hizo todo. El tiempo que el ser humano experimenta en el que Dios pareciera ausente. Y no es que pareciera ausente, es que dejó el papel, dejó el trabajo en manos de otros. Y ese trabajo que ha quedado en las manos de otros, a veces esos otros, tú y yo, lo hacemos o no lo hacemos. O lo hacemos mal. El caso es que Dios envía y en la plenitud finalmente envía al Hijo, como dice la carta a los Hebreos. Dios ha hablado muchas veces y de muchas formas a nuestros padres a través de los antiguos profetas, pero en la plenitud de los tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Finalmente ha enviado al Hijo y el Hijo lo hemos despreciado. Pero no solamente en ese tiempo de Jesús, sino que yo quiero que esta parábola, así como hizo su Big Bang en el momento en el que Jesús la lanza ahí en el templo, que también nos lo haga a nosotros. Y que lo pensemos así. Dios es el dueño y Señor. Dios ha hecho algo extraordinario, algo maravilloso. Nosotros somos obra de sus manos. Y todo este cosmos, toda esta existencia es obra, es expresión de sus manos. Y nos la ha dejado a nuestro cuidado. Nosotros estamos bajo nuestro cuidado. Los demás y toda la naturaleza, esta casa común está bajo nuestro cuidado. Y a ti y a mí se nos puede olvidar que simplemente tenemos un papel que es importante, pero no es protagónico. Se nos puede olvidar que no somos dueños. Se nos olvida cuál es nuestro papel en esta historia. Y nos podemos desvincular completamente. O podemos creernos dioses, endiosarnos, enseñorearnos, tú y yo. Pero hay que recordar nuestro lugar y sobre todo cuidar esa viña y permitir que los frutos que el dueño quiere que salgan, pues salgan. Que tú y yo no seamos piedra de tropiezo, que tú y yo no nos creamos Dios para acabar o despreciar a alguien. Que el Señor nos dé la gracia de no despreciarnos a nosotros mismos, que no despreciemos la obra de sus manos, que somos nosotros, que son el prójimo, que es todo esto que Él ha hecho. Y que más bien, que cumplamos con nuestro papel, teniendo claro que Él es el dueño, que Él ama su viña y que nosotros debemos amar también esa viña. Amén. Este es nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. Suscríbete Dale a la campanita. para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Dale like y comparte con tus amigos. Disfruta de toda nuestra espiritualidad bíblica, Cursos bíblicos, predicaciones, píldoras de vida, testimonios. reflexión del Evangelio del Domingo. Visita nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No te acomodes a la manera de pensar del mundo presente. Búscanos, Yeshua TV. síguenos, Dale a la campanita. comparte. Dale like a nuestro contenido. Me gusta